Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Al cerrar nuestro tema, el creyente y los dones espirituales, hoy veremos la dedicación que debemos tener al servicio al Señor y también debemos desarrollar nuestros dones espirituales, avivar el fuego del don, para que de esta forma tanto el creyente como la iglesia sean edificados para la gloria del Señor, y eso requiere de tu disposición y mi disposición al servicio en la obra de Dios. Presta atención a la última parte del tema, el creyente y los dones espirituales. Pablo exhorta a Timoteo. ¿Recuerdas la segunda carta, su carta final a Timoteo? Allá en el capítulo 4, Pablo le dice así a Timoteo: te pongo cara a cara delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y mira lo que hará el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por la gran comisión, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo, te pongo frente a Él y te encomiendo, te encargo, te dejo cara a cara, te presento tu misión. ¿Y cuál es su misión? Versículo 2 de 2 Timoteo, capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Estoy sorprendido cada vez que me interno en el mundo de la net y comienzo a investigar y comienzo a oír la cantidad de enseñanzas erróneas que proliferan y que oídos sin fundamento, sin base escritural, pueden ser fácilmente desviados, como Pablo enseñó, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es por eso que la responsabilidad es que debemos predicar la palabra de Dios. El maestro bíblico ha de trazar bien la palabra de Dios. ¿Recuerdas esas palabras de Pablo a Timoteo en el mismo libro, en el capítulo 2, verso 15? 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí la idea es que la interpreta bien. Hay una ciencia bíblica llamada la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, que todo enseñador, que todo maestro, que toda persona que quiere compartir la palabra de Dios debe entenderla para estudiar la palabra de Dios. Pero hoy hay personas que reciben algo de alguien y lo repiten, reciben otra cosa de alguien y lo repiten, y no se han preguntado nunca por cómo llega ese predicador o ese maestro a esas conclusiones. Pablo le dice a Timoteo que debe presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que interpreta bien la palabra de verdad, porque podemos tomar las escrituras y torcerlas, como dice Pedro, para nuestra propia perdición. Es por eso que Pedro dice que los que tienen el don de la palabra, de comunicar, de enseñar, si van a predicar, prediquen ¿qué cosa? El que hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, a la revelación de Dios, con una buena interpretación y con una buena presentación. Hoy es fácil preparar un sermón. Hay tantos recursos virtuales en nuestras computadoras, en la net, que podemos fácilmente buscar información, descargar un sermón, y a veces nosotros, los predicadores, nos acostumbramos a resucitar sermones que tenemos ahí muertos en un baúl, los sacamos, los limpiamos un poquito y los predicamos. Pero no nos preguntamos: Dios, ¿qué quieres que lleve a tu pueblo? Predicamos a veces temas que dominamos, que predicamos en el pasado, que lo sabemos bien, pero la pregunta es: ¿estoy siendo sensible a las necesidades
de mi pueblo, de la congregación, de las preguntas que hay. Debo llevar la palabra del Señor. Cerrando entonces, Pedro dice, en primer lugar, los que ministran, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y clasifica los dones de comunicación. Y luego habla de los dones de servicio. Dice, y si alguno ministra, el que sirve, el que presta un servicio, el que es un diácono, la palabra ministrar es diacuo, que significa poner nuestra voluntad para suplir la necesidad de otras personas, suplir necesidades en la obra del Señor, tanto físicas, espirituales, necesidades económicas. Si alguno ministra, si vas a servir, si vas a presentar un servicio, ministre conforme al poder que da Dios. Hazlo en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. El servicio espiritual requiere fuerzas poderosas que provienen de parte de Dios, la disposición, porque no es fácil prestar un servicio físico, porque mi orgullo, mi carne se resiste a que me den una orden o estar prestando un servicio a otras personas que son ingratas o malagradecidas. A veces servimos cuando tengo la posición y yo mando, pero cuando no tengo la posición y no tengo la autoridad de mandar, me borro, me voy, me desaparezco, no me hago presente. ¿Qué servicio espiritual estás dando entonces? ¿No es engrandecer solamente la carne? Cada vez que Dios nos da una oportunidad para el servicio, Él siempre nos va a capacitar para hacerlo. En muchos momentos de mi vida, cuando enfrenté y vi la obra o tuve oportunidades de servicio, siempre sentí mucho temor, y en el tiempo me he dado cuenta que Dios jamás nos llama a hacer algo sin primero el invertir tiempo en nosotros. Dios había invertido 80 años ya en la vida de Moisés cuando le llamó a liderar a la nación de Israel. Isaías capítulo 40, verso 29, una linda promesa. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo tanto, el Señor nos advierte y nos dice, tenga cuidado, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué interesante. Hemos hablado de la dotación que hemos recibido, de la disposición que debemos tener, de la distinción de los dones. Pedro dice, los que ministran en el área de comunicación y los ministerios de servicio. Veamos en cuarto lugar, la dedicación del siervo. La meta, el propósito de los ministerios, del servicio, de lo que hacemos en la iglesia, debe ser siempre llevar la gloria a Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Si aún estás con tu Biblia abierta, en Primera de Pedro, allá en el capítulo 4, hemos visto en el verso 11 lo siguiente: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que da Dios. Y mira ahora, viene un que es el propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La dedicación del siervo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en Corintios capítulo 4, verso 7, su segunda carta, pero tenemos este tesoro, el tesoro del ministerio, en vasos de barro. Por lo general, estos vasos de barro eran los que se utilizaban durante las noches para luego sacar a la letrina o tirar afuera de casa los desperdicios o la basura que había. La idea es que somos insignificantes, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No estamos para decir, véanme a mí. Estamos para decir, vean a Cristo. Pongan sus ojos en Él. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio? ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién pertenecen la gloria, el imperio? Y me encanta cómo termina.
por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que vamos a hacer un servicio, hagámoslo para la gloria de Dios. Pablo da un consejo a Timoteo que viene bien en este estudio acerca de los dones, donde hemos dicho que la dotación, todo creyente ha recibido un don de forma sobrenatural. Dios lo ha otorgado conforme a su propósito. Debemos tener la disposición de servir, ministrar a otros. Debemos entender que hay dones de comunicación y hay dones de servicio. No todos van a presidir, predicar, enseñar. Son un llamado especial, pero todos tenemos la capacidad de servir y debemos tener también esa dedicación. Si lo hacemos es para la honra y la gloria de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 6, un último pensamiento para cerrar. Debemos no simplemente comprender que fuimos dotados, tener la disposición, hacer la distinción entre ministrar y servicio, debemos tener la disposición de utilizar esos dones, dedicarlos el servicio para la gloria de Dios, sino que también veo acá en 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí encontramos que cuando Timoteo fue encomendado, pusieron sus manos sobre él y a través de esta encomendación se hizo evidente el llamado y la capacidad que Dios había puesto en este joven. De esta forma debemos desarrollar nuestros dones espirituales. Si Dios me dio a mí la capacidad de enseñar, debo estudiar, debo tener alumnos. Si Dios te dio a ti la capacidad de exhortar, debes buscar principios bíblicos, leer principios de la palabra de Dios, anotar esos principios, leer libros de la palabra de Dios que te den ese recurso de principios. Si tienes el don de exhortación o el don de aconsejar a otras personas, debes estudiar la palabra de Dios, debes profundizar y comunicar, compartir a otros. Avivar significa agitar, hacer evidente, tener la disposición. Un fuego bien avivado necesita combustible y la forma de desarrollar los dones se hace mediante, escúcheme bien, capacitación en la Biblia, información y formación. Capacitación en la Biblia, comenzar a conocer la palabra de Dios. Estudia lo que es la sana doctrina, estudia lo que es las verdades doctrinales, históricas del pueblo del Señor. No andes buscando allá, acá y otros pensamientos. Primero conoce la palabra de Dios en profundidad. Capacitación en la Biblia. Esa capacitación te va a dar discernimiento para no dejarte llevar y encantar con el cántico de las sirenas que cantan, que atraen y que confunden. Capacitación en la Biblia, esto es información y formación. Contacto con el cuerpo, eso es relación. No puedes estudiar la palabra de Dios, no puedes crecer en la palabra de Dios, no puedes decir estoy avanzando en mi vida espiritual y no tienes relación con el pueblo de Dios. Eso no existe. Y debemos tener capacitación en la Biblia, debemos tener contacto con el cuerpo y debemos permitir el control del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener dependencia y tener también dirección en nuestras vidas para saber qué hacer. De esta forma estamos avivando el fuego del don. ¿Cómo? Capacitación en la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que terminaste de leer un libro? En nuestra iglesia tenemos libros interesantes que están baratísimos. No los vas a encontrar en ninguna parte. Los valores que tenemos en la librería en estos momentos. Tenemos la oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor. Prontamente voy a hacer un estudio acerca de los dones espirituales, capacitación bíblica, contacto con el cuerpo, relacionarte con la iglesia, congregarte, ser fiel, compartir, suplir, llamar, animar. Y por sobre todas las cosas, el control del Espíritu Santo que nos va dando dependencia y dirección en la vida. Ya se me fue el tiempo, solo unas palabras de reflexión final. Todo servicio tiene que estar vinculado, escúcheme bien, con la iglesia local. Es imposible que usted pretenda servir al Señor y no ser fiel en la iglesia local. Dios nos ha capacitado, te ha capacitado, me ha capacitado con una sola finalidad, para servir. El servicio debe ser hecho con humildad, pero también debe ser hecho para la gloria de Dios.
Y es evidente cuando alguien habla de humildad y no la tiene, cuando hay arrogancia y soberbia, cuando creemos que lo sabemos todo, se nota, es evidente. Es por eso que el servicio debe ser hecho en humildad y para la gloria de Dios. Esto implica que debe ser hecho en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. Cuando es en el poder de la carne, es buscar nuestra propia gloria. Que el Señor nos bendiga y nos dé a cada uno de nosotros entendimiento para su gloria. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y te pido que tú nos ayudes a caminar cerca tuyo, a entender tu propósito en nuestras vidas, a honrarte, a dar gloria solamente a tu nombre. Recibe tú la gloria a través de nuestra disposición. Y si estas palabras han sido de ánimo para mis hermanos, para mis hermanas, para desafiar sus vidas espirituales, estudiar tu palabra, caminar cerca tuyo, contacto con el cuerpo y con el control del Espíritu Santo, que lo podamos hacer juntos, Señor, para tu gloria. Bendice, Señor, la consideración de esta palabra y la aplicación en nuestras vidas, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios en su gracia nos capacita a quienes, a sus hijos, y para eso debemos estar seguros de que somos un hijo, una hija de Dios, y tú debes tomar esa decisión de reconocer a Cristo como tu Salvador en tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y hacer la oración del pecador diciéndole a Jesús: sálvame, cambia mi vida. Ahora, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tu deber es servir al Señor en una iglesia. Es por eso que quiero animarte a que dispongas de tu corazón, de buscar un lugar donde crecer en la palabra del Señor, donde profundizar tu conocimiento acerca de las verdades de Dios, y también dispongas tu corazón para servir al Señor, ya que ese es un llamado y un día todo creyente tendrá que dar cuenta. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para ti, y recuerda que nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.